Dios es bueno. Amén. Parece que cuando hay circunstancias difíciles, algunos piensan que Dios perdió el control, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿qué pasaría esto? ¿Qué pasa aquello? Pero a veces Dios, de todas las circunstancias difíciles, Dios sigue sacando cosas buenas. Mire, Israel fue tan privilegiado, es el pueblo más privilegiado, como Dios trató directamente con ellos, en una forma personal, siendo Moisés su guiador, su líder, ¿verdad? Se recuerdan, Moisés fue rescatado de las aguas, llegó a ser grande y ahora se enfrenta a una circunstancia difícil, porque ahora ve a dos hebreos peleándose ahí y interviene y sucedió algo mal ahí, ¿no? Mató a uno de los que estaban peleando ahí y luego huyó a Egipto y bueno, una trayectoria difícil. Y luego vemos que Moisés, después ya siendo grande, recibe el llamamiento de Dios y en medio de una zarza ardiendo, cuando se acuerdan la historia, cuando él estaba en el monte y de repente empezó a arder el monte allí y Jehová le dijo, Moisés, quítate tus sandalias porque el lugar en que estás parado santo es. Y él recibió el llamamiento de Dios ahí. Luego Moisés y Aarón van frente a Faraón para pedirle que van en nombre de Jehová para que dejara ir al ejército. Y Moisés le dice, Jehová dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y ahí estaban frente a Faraón. ¿Se acuerdan que él estaba temeroso al principio porque dice, Señor Dios, ¿cómo voy a ir a pararme frente y soy tartamudo, no sé hablar y este se va a reír de mí porque no soy elocuente, no sé qué decir? Pero Jehová le dio una vara y luego le dio fuerza y le dio sabiduría con Aarón y fueron a pararse frente al Faraón y hablaron para que el pueblo, bueno, él seguía endurecido su corazón. Solo estoy haciendo una pequeña introducción ahí, pero vamos a hablar ahora después de algo también importante. Y luego, después, como se endureció su corazón, no lo dejó ir. Luego el Señor vino y puso que plagas dentro del pueblo, ¿verdad? De Israel, 10 plagas. Imagínese usted, una y no sucedió nada, 2 y el corazón duro, 3 y 4 y 5, 6 y 7 y 8 y 9 plagas y el corazón de Faraón bien duro, no se movía, no se sensibilizaba a la petición de dejar ir al pueblo de Dios de la esclavitud, porque habían pasado, imagínate, 400 años esclavos ahí bajo ese estado, esa situación difícil, y él seguía con la dureza. A la 10ª, pues bueno, sintió como que sintió algo, ¿verdad? Y bueno, le dijo, váyanse pues, los voy a dejar ir. Entonces empezó el proceso y Moisés le dice al pueblo, bueno, vamos a salir, pero vamos ahora a salir rápido de aquí, vamos a celebrar la Pascua, agarren panes sin levadura y hagan esta noche, y prepararon qué comer y salieron hacia el desierto y bueno, y Dios en todo ese montón de cosas que a veces cuando leemos detalladamente cada historia de esas, Dios estaba bajo control. Algunas cosas miramos nosotros como que no eran tan positivas, pero cuando tomamos nosotros la acción de parte de Dios, a veces ni sabemos ni para dónde vamos, a veces ni sabemos ni qué Dios va a hacer. Moisés no sabía qué Dios iba a hacer. Él lo único que sabía que cuando Dios hablaba, así como él decía, así era, es lo único que sabía. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación difícil en la vida donde usted no sabe qué va a pasar? Usted no sabe qué va a pasar, pero Dios sí ya sabe. Él de anticipadamente, con mucha antelación, ya sabe qué es lo que va a pasar, y por eso Él prepara ese camino, ¿verdad? Para ir llegándole a la situación, y Él va preparando, va provocando circunstancias para glorificarse en medio de todas esas situaciones en la vida. Amén. Y es como nosotros los creyentes también en medio de esas circunstancias que a veces no sabemos por qué me vino esto, por qué estoy en esto, por qué estoy pasando esto. Dios se quiere glorificar en cada caso de la vida, en cada circunstancia Dios se quiere glorificar. Solamente es que confiemos en el Señor, no nos movamos y estemos quietos, porque lo primero que nos agarra es inquietud. A veces empezamos a movernos y a decir, vamos a mover a ver de dónde, ¿verdad? Y jalamos aquí, jalamos allá y empezamos a ver cómo le hacemos. Pero Dios está en control de todas las cosas. Y bueno, vamos hasta ahí, ¿verdad?
la Pascua, la celebraron. Y luego a continuación, me encanta, antes de llegar al capítulo 14, que es donde vamos a entrar. Y Jehová dice que, y luego que Faraón, capítulo 13, 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces iba una columna de una nube, y Dios estaba preparando. Cuando la nube se ponía para el lado de los egipcios, se ponía oscuro, y para el lado de donde iba el pueblo de Israel estaba una claridad tremenda para que caminaran. Y dice que el ángel de Jehová iba ahí con ellos. Jesucristo mismo iba ahí con ellos. Bueno, Dios estaba preparando un ambiente para demostrarles que aún después de las plagas, aún después de la Pascua y aún en su salida, Dios iba en control, iba proveyendo los medios para llegar a donde ahora vamos a hablar de un milagro portentoso, un milagro precioso, que algunos le dicen que es una situación como de ficticia, porque no lo llegan a creer en su mente intelectual, en su manera de pensar. A veces hasta han llegado a creer que no es cierto, pero la Biblia dice que cuando vino este momento, vamos a hablar cuando Dios lo llevó hacia el Mar Rojo. Amén, ahí vamos a ir ahorita. Capítulo 14 de Éxodo. Éxodo capítulo 14, y dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de hacer dejado ir a Israel para que nos sirva? Ya estaba arrepintiendo Faraón. Dijo: ¿cómo fue que los dejé ir? Ya se había arrepentido. Les estaba entrando ya curiosidad. Dijo: ¿cómo fue? No sintió ni a qué hora dijo que sí. ¿Cuántos han dicho alguna vez que sí y no saben? No, hombre, si tenía que decir no y dije sí. ¿No? ¿Verdad que sí? Muchos se identifican con eso. No, hombre, si tenía que decir no y dije sí. Dios lo llevó ahí a decir sí. A veces Dios nos lleva a decir sí. ¿Quiere servir al Señor? Sí, dice usted. Ya después ni se acuerda. ¿Cuántos prometieron al Señor servir? Cuando vinieron al altar lloraban y decían: Señor, te prometo que si tú me haces esto, yo te voy a servir toda mi vida. Y a rato se nos olvida. ¿A cuántos se les olvida? No levante su mano. Pero a veces se nos olvida lo que prometemos. Pues este pobre, Dios provocó que se le confundiera la maceta, y resulta que cuando él se dio cuenta, el pueblo ya se había ido, ya iba de camino. Dijo él: ¿cómo fue que los dejé ir, verdad? Pero Dios es bueno. Mire cómo va la cosa aquí. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón. Era un ejército poderoso de ese tiempo, eran los más poderosos que había. Imagínense, los pobres israelitas no llevaban, yo creo que ni flechas, no llevaban nada. No dice la Biblia que si iban armados o no. Y estos con una gran, imagínense, es como si Estados Unidos va a pelear con Guatemala o El Salvador. Gloria a Dios. Solo por poner un ejemplo, perdón a los hermanos del Salvador y de Guatemala, gloria a Dios. Pero así hay otros países también indefensos que tienen armadas, tienen su ejército, pero frente a estos poderosos, no, pues un soplido les dan, ¿verdad? Y entonces era una situación difícil que viniera un ejército poderoso frente a alguien que está indefenso, que no tiene cómo, aparentemente. Pero recuérdense que dice la Biblia anteriormente que ellos salieron ¿con qué? Con mano poderosa.
No llevaban ejército así de flechas y armas sofisticadas, pero iba alguien con ellos, que era lo más importante. Y dice, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pitabhirot, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Tenían razón o no? Sí, tenían razón. Físicamente a todos nos da miedo cuando miramos un gigante enfrente de nosotros y nosotros no sabemos nada cómo defendernos. Emocionalmente, carnalmente nos va a dar miedo. Y clamaron a Jehová. Eso es lo precioso, que se fueron al a la mera fórmula. ¿A dónde vamos nosotros cuando estamos afligidos? Al doctor. Algunos hasta dicen, ¿quién me podrá ayudar ahora? El sol del Chapulín Colorado, dicen algunos en broma. Otros corren allá al indio amazónico que le haga una limpia. No se les ocurre que hay que ir a Jehová. Lo primero que se nos debe de ocurrir es ir a Dios. A veces vamos a otro lado, corriendo vamos a otro lado. Y Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra capacidad que tenemos de pensar, no se nos recuerda en ese momento, en medio de la aflicción, a quién acudir, lo que hallamos. Tomes esto, le dicen a uno, y se lo toma uno en medio de la aflicción. Haga esto y hacemos lo que nos dicen, porque somos humanos y es natural que nos da miedo, ¿verdad? Metámonos en medio del papel del ejército, de Israel, que ellos venían de ellos un ejército poderoso y estaban ahí sin cómo defenderse, les dio miedo. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Estaban suspirando todavía por lo de atrás. ¿Cuántos suspiran por lo que dejaron? Algunos sí. Todavía se acuerdan de atrás. Tan bonito que era cuando iba a la pachanga. Dicen tan bonito que es cuando iba. Y empiezan a hacer. No, hombre. Para mí no hay cosa más preciosa que estar adorando a Dios, sirviendo a Dios, bendiciendo el nombre de Jehová. Amén. Ahí debíamos de gozarnos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ya no suspire por lo de atrás, que ya se quedó. Nadie lo puede arreglar, ya se quedó. Y Moisés, mira el 13, y dijo al pueblo, aquí viene qué bonito cuando hay alguien que anima, ¿no? El líder, cuando nos anima, dice, no te preocupes, que el Señor está con nosotros. No, hay alguien, ojalá levante muchos Moisés esta mañana aquí. Y no de aquellos que desaniman y dicen, sí, se lo va a llevar Judas. Oye, de eso no se levanta. Pero qué bonito cuando alguien dice, no, de eso se va a levantar en el nombre del Señor. Usted no va a vivir así. Usted va a sanar hoy. Usted va a salir de ese problema. Tu hijo va a... Mire, y le damos nosotros aliento a la gente. ¿Qué? La gente sale nueva cuando oye que Dios está hablando a través de usted. Amén. Y dijo Moisés, mire, esto me encantó a mí. Cuando yo leí esto, yo empecé a administrar, la palabra me empezó a mí a hablar y yo lloraba y estaba yo recibiendo ahí del Señor cuando pensé en esto. Y dijo Moisés, mire, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los verás a ver. Para siempre, no, o sea, lo voy a leer bien, espérenme. Nunca más, para siempre los veréis. Nunca más los vas a volver a ver. ¿Qué estaba haciendo Moisés ahí? Animando al pueblo, no tengan miedo, porque estos que vienen tras de ustedes, nunca más los volverán a ver. Aleluya. Y el último versículo, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos están tranquilos esta mañana? Aleluya, gloria a Dios. Mantengámonos firmes en medio de la prueba. A veces es fácil estar alegre cuando tenemos todo.
Estamos bien alegres, gloria a Dios, testificamos y como dijo un hermano una vez cuando pasaba a testificar, le dieron, porque nosotros los latinos cuando nos dan el micrófono no lo queremos soltar, especialmente porque yo vengo de ahí, me he criado en la iglesia hispana toda mi vida desde niño y le daban el micrófono a uno y ya que estoy aquí quiero cantar una alabanza y ya que estoy aquí voy a cantar otra y ya que estoy aquí voy a testificar y ya que estoy, y no suelta uno el micrófono, ¿verdad? Quiere uno hablar y hablar y hablar, pero qué bonito es cuando Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Mantengámonos firmes en medio de la prueba. Dios atrae a Faraón para salir contra Israel. Mira, aquí viene Dios, como si nosotros habláramos nuestro español, dice, Dios está tramando una trampa, pero contra él, contra Faraón. Está haciendo una provocación para que venga a perseguir. O sea que esa persecución fue planeada. Dios está tratando de hacer una emboscada al pueblo, a Faraón, perdón, con todo su ejército. Mire cómo Dios prepara las cosas. Lleve el hilo de esto y va a ver qué precioso. Delante de él acamparéis junto al mar. Podríamos decir que Dios, ¿por qué les dijo que dieron una gran vuelta? Si podían irse derecho ahí, un shortcut, ¿verdad? Como decimos aquí en inglés, ¿verdad? Podía hacer un extravío, un camino más derecho. Dijo, den la vuelta ya. Pero Dios estaba estableciendo instrucciones cómo debía el pueblo caminar para que el nombre de Dios fuera glorificado. El problema, y aquí es una cosa difícil, a veces nosotros queremos todo rápido, así de inmediato, ¿verdad? No queremos leer ni las instrucciones, no queremos leer nada, queremos poner los tornillos en que nos sobre y ya queremos nosotros el milagro, ya queremos todo, así como el microwave. Pero Dios, a través de la prueba y a través de lo que Él quería que el pueblo entendiera, los hizo que rodearan un cerro y los fue llevando, porque Dios les dijo, ustedes caminen en esta dirección. Les dio hasta los nombres ahí que hasta difícil es pronunciarlos, y los llevó a un embocadero donde había un cerro aquí de feo y otro a la derecha, y ellos tenían que caminar en medio, en un pasillo que ese desembocadero iba a dar al mar. ¿Y para dónde iban a pasar ahí? Ahí iba la cosa, donde Dios estaba tramando no podíamos decir espectáculo, sino la emboscada, de donde Él iba a ser glorificado a través de lo que iba a pasar allí, de lo que iba a suceder. Entonces dice que ellos estaban encerrados en la tierra. Esto era exactamente lo que Dios quería que Faraón creyera, que cuando ellos estuvieran encerrados, que estuvieran acorralados, dijera Faraón, oh, ya los tengo ya en mi mano otra vez de regreso, porque se había arrepentido, ¿se acuerdan, verdad? Se había arrepentido, y cuando ya los acorraló, cerro aquí y cerro ahí, no podían. 3 millones según la historia eran 3 millones, en ese momento eran 3 millones de judíos, de israelitas, que iban caminando. Imagínense un ejército de 3 millones ahí, y había un cerro aquí, un cerro ahí, no podían subirse ni aquí ni a la derecha, tenían que caminar por el extravío que había entre medio de los dos cerros hacia el mar, pero eso iba a dar al mar, y ya estaban ahí. ¿Para dónde agarraban? ¿Cuántos se han sentido entre la espada y la pared? Cuando usted dice, le hago para acá, me voy a caer, le hago para adelante también, y le hago para todos lados, y no hay a uno, ¿verdad? Fíjese bien, pero vamos a ver lo que Dios puede hacer en medio de todas esas circunstancias. El versículo del 5 al 9 dice que Faraón se decide a forzar a Israel para que vuelva a Egipto. ¿Cómo hemos hecho esto de haberlo dejado ir a Israel? ¿Para que nos sirva? Esta es una pregunta extraña que hizo Faraón. ¿Para qué los dejamos ir si él los tenía en su mano? Él ya los tenía agarrados, ya los tenía bajo esclavos ahí. ¿Por qué los dejó ir? Ya lo dijimos anteriormente. Quizá Faraón pensó que las plagas eran el límite del poder de Dios, y dijo él, bueno, ya llegamos a la última plaga y es lo único que Dios puede hacer ya, y ahora no creo que haya otra cosa que pueda hacer Dios. Faraón creyó que Dios ya había llegado al límite ya cuando le puso la última plaga, y que por eso se veía él consternado de dejar ir al pueblo. Y dijo él, no creo que después de esta última plaga Dios podrá hacer algo más. ¿Cuántos creen que Dios no tiene límite? Dios se las inventa en una manera y de otra en un rato. Amén. Nosotros estamos ahí planeando y haciendo a ver cómo le hacemos a las cosas. Dios se las inventa en un rato. Dios sabe, se las planea en un momento, y Él sabe cómo salir. Eso es lo que por eso me agarro yo del Señor, que Él sabe cómo salir. Eso es lo que me encanta a mí de Dios. Amén. ¿Cuánto les gusta eso que en medio de tu problema Dios sabe cómo vas a salir? En medio de las circunstancias sabes cómo vas a salir. Algunas veces pensamos que Satanás nos dejará ir fácilmente, o pensamos que alguna vez que hemos dejado el territorio de Él para irnos a Dios, creemos que el Satanás ya nos dejó. Y que si Satanás aún en medio de aquí cuando estamos en la iglesia o cuando estamos sirviendo a Dios, Satanás siempre anda como león rugiente mirando a ver cómo te devora y cómo te hace caer de donde estás. Entonces, de modo que Faraón siguió a Israel, Satanás también nos persigue a nosotros. Faraón significa
o característica de Satanás, perseguidor. Satanás también nos persigue a nosotros para hacernos caer, para hacernos que nos sintamos encerrados, para que nos sintamos en medio de la espada y la pared, pero la salvación viene a través de Jehová. Él intenta atraparnos como mínimo en la frontera de su dominio, donde no puede él, hasta donde él llega a los límites y llega y dice, para allá no puedo, pero aquí sí puedo. Y si tú te metes a ese territorio, ahí te agarra. Y te agarra y te zarandea y te lleva. ¿Sabe el único lugar donde el diablo y Satanás o Satanás no se puede meter? Es cuando el único lugar donde no se acerca es cuando estamos al pie de la cruz. Cuando estamos arrodillados frente a la cruz, es simbólico. No voy a venir aquí a la cruz creyendo que la cruz lo salva, no. Pero viene y estamos aquí arrodillados, humillados delante de Dios, frente al Señor. Ahí no se acerca. Cuando usted baja su cabeza, cuando usted inclina su rostro a Dios, cuando nosotros nos humillamos a Dios, cuando estamos pidiéndole a Dios y estamos sujetos a Dios y estamos esperando la salvación de Jehová, el diablo no puede meterse allí. Hay una frontera, hay un límite, hay algo que no lo deja pasar de allí, ¿verdad? Porque Jehová siempre pelea por nosotros, amén. Y Él está ahí para defendernos en todo lugar. 600 carros escogidos y todos los carros de Israel. Faraón tenía los mejores recursos militares. En aquel tiempo los carros de la tecnología militar más sofisticada de Israel no tenía nada más excepcional que su ejército poderoso, y él confiaba en eso. Él confiaba en sus ejércitos. Aún en este tiempo los países confían en sus ejércitos, confían en lo que tienen, en su poderío militar. Pero mire lo que dice el Salmo 27 y 8. Me gustó esta versión de la Biblia de las Américas, por si a alguien no le coincide ahí con la lectura, pero dice: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiamos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Amén. Aleluya. Aleluya. Nosotros nos mantenemos ¿qué? Doblados, destruidos, quebrados, en pie. ¿Cómo se mantiene el cristiano en Cristo? De pie. Así que cambie su carita, dígale al que tiene a su lado, dígale: tenemos victoria en Cristo, dígale. Tenemos victoria en Cristo, dígale a su vecino allí. Es para que no me esté mirando muy serio. ¿En quién tenemos la victoria? En Cristo. ¿Sí? Aquellos confían en carros, en caballos, en lo mejor que tienen. Nosotros confiamos en el Señor. Posible no nos miren que tengamos nada. Posiblemente dice: este pobrecito me lo como, dice el diablo, porque no le miro nada, no le miro planta de que tenga algo. Pero no sabe lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Porque imagínese usted un caballo ahí corriendo y 600 caballos. Solo ¿cómo se me olvidó? ¿Cómo se llama? El tropel. ¿Tropel? Cuando un caballo trotando. Imagina el trote de 600 caballos. Puede imaginarse usted, imagínese al menos. Aquel ruido, aquello que va detrás de ellos, y aquellos a pie corriendo con sus niños y sus, yo no sé si habían gallinas y patos y chivos y lo que sea, ahí corriendo y con sus bultos en la cabeza corriendo, porque no había Uber, no había Lyft ahí, no había nada. Ahí cada quien llevaba sus cosas como podía, ¿verdad? En el desierto. Y corriendo, y aquel trote de los 600 caballos corriendo en el desierto tras de ellos. Obviamente era una situación difícil, pero ellos estaban creyendo que Dios los iba a librar, porque ya habían recibido de Dios las señales. Amén. Él iba con ellos. Amén. Adelante. Y luego en el versículo 10 y 12 dice la respuesta de los hijos de Israel: temieron en gran manera. Israel tenía razón de tener miedo. Ellos podían ver a los ejércitos de Faraón a un lado y al Mar Rojo al otro. Al parecer ellos no tenían oportunidad de escapar. Humanamente hablando, ellos podían fácilmente vencer a los israelitas desarmados y cansados, ya lo dijimos. Pero Dios estaba con ellos allí. El versículo 10 y 12 dice: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos hubieran sacado para que nos muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Algunos estaban ya recordándose atrás, queriendo regresar,
que allá comíamos cebolla, dice, allá comíamos salsa picante, allá comíamos de todo, y luego al menos teníamos algo que comer, y aquí andamos luchando, carrereando, corriendo de un lado para otro, huyendo del enemigo y todo, y allá estábamos mejor, ¿verdad? Pero no es esa la forma, ¿verdad? No podían pensar, porque ahora, ¿cuántos podemos ver la diferencia? Que ahora estamos mejor que antes. ¿Cuántos estamos mejor que antes? ¿Verdad que sí? Amén. Ellos querían regresar todavía allá a la esclavitud. Dicen que no habían allá mejores sepulcros, que no habían allá cementerios bonitos para que nos fueran a enterrar con ceremonia, y aquí vamos a quedar tirados como perros. Pero allá ellos estaban pensando en lo pasado, no estaban pensando en lo que Dios haría en ese momento, que Dios estaba en control. Entonces dice el 13 y 14, pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, con gran valor. En este punto Moisés no sabía cómo Dios le ayudaría en la situación, pero sí estaba seguro que Dios iba a responder de alguna manera. Todo lo que él sabía, ciertamente Dios lo iba a hacer. Cuando vemos que nuestra única ayuda es Dios, entonces tenemos más inclinación a confiar en Él. Cuando tenemos todo, parece que las cosas materiales nos ayudan un poco a hacer cosas, ¿verdad? Hasta donde podemos en nuestro sentido común. Pero hay cosas donde llega un tope y ya no podemos hacer nada. Entonces cuando Dios nos provoca a que le busquemos. ¿Cuántos ha pasado situaciones difíciles donde si no hubiera sido, no hubiéramos orado mucho? ¿No hubiéramos ocupado mucho tiempo en leer la palabra de Dios? Y ahora somos hasta bíblicos hablando de la palabra de Dios, porque hubo una circunstancia donde nos obligó a leer la palabra de Dios, porque sabíamos que era la única fuente inagotable para nuestro ser, para nuestra vida, y tuvimos que ir a Cristo a través de las circunstancias de la vida. Por lo tanto, mantengámonos firmes en medio de la prueba. Mantengámonos firmes en medio de la prueba. Yo nunca he visto que una prueba sea fácil. Tú y yo hemos experimentado cosas difíciles en la vida, pero nosotros somos un milagro, somos un efecto, somos el resultado de que Dios nos ha salvado y nos tiene hasta aquí. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí estamos, hasta este día, porque Dios nos ha tenido en su mano. Hay un canto muy precioso que nosotros cantábamos hace un tiempo, no sé si usted lo ha oído, pero dice, el tema de ese canto dice: tenemos poder en el nombre de Cristo. ¿Ustedes lo han oído? Y dice, está en inglés y español, pero se lo voy a decir en español. Se lo voy a recitar en español como un poema, pero es un canto, ¿verdad? Y si nos inspiramos, pues también lo podemos cantar. Pero dice el canto: tenemos poder en el nombre de Cristo, tenemos poder en el nombre de Dios. Aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre del Señor. Por muchos años ya el diablo quiso detenernos, pero la iglesia de Cristo aún viva está. Como un ejército y con poder seguimos marchando, cada batalla ganando, pues Dios con su pueblo está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijo Moisés? Estén firmes. ¿Cómo es estar firmes? Piensen nomás. Estar de pie. ¿Cómo es estar espiritualmente firmes? Puede ser que usted esté enfermo y diga: ¿cómo voy a enderezar? No, estamos hablando en el sentido espiritual. Manténgase firme en el Señor. No se doblegue a ninguna circunstancia de la vida. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de cosas serias, manténgase firme, porque viene la salvación. Detrás de esa circunstancia viene la salvación de Jehová. Entonces Moisés le dijo al pueblo de Israel que se detuviera en esa dirección del Señor para el creyente en tiempo de crisis. La desesperación te arrojará al piso, lo cual te impedirá que te levantes. Pero cuando pensamos en que Dios nos puede levantar, nosotros nos podemos mantener firmes en medio de las circunstancias de la vida. Amén. Y dice él: estad firmes, ved la salvación que Jehová hará. Moisés no sabía lo que Dios haría, pero él sabía cuál sería el resultado. Él sabía que Dios salvaría a su pueblo y que los enemigos de Jehová serían destruidos. Él les podía decir a Israel con seguridad: Jehová peleará por vosotros. ¿Quién pelea por usted? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿El vecino? ¿El amigo? ¿Quién pelea por usted? Jehová. Estamos hablando del pueblo cristiano. El que pelea por nosotros es Jehová de los ejércitos. Él nunca pierde la batalla.
Él nunca pierde la guerra. Entonces dice el versículo, Dios dirige a Israel a cruzar el Mar Rojo, y aquí vamos a terminar. El versículo 15, 18 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Que qué hagan? Que no se detengan. ¿Qué debemos de hacer nosotros en medio de la aflicción? 1, 2, 3, 1, 2, 3, marchar. ¿Cuántos se detienen a veces y por quedarse detenidos se estancan? Y por eso ya no proceden a lo demás que viene, ya no experimentan la bendición de Jehová porque se quedan estancados. ¿Cuántos quieren la bendición de Jehová? Siga marchando y no se detenga, porque la bendición viene. Mire, yo no sé por qué voy a decir esto, pero la bendición viene para Misión Ebenecer. La bendición viene para Misión Ebenecer. Esta mañana Dios quiere que Ebenecer se levante como un pueblo firme, como un pueblo que se mantiene firme y que no se mueve, amén. Se mantiene como una piedra, amén, firme ahí esperando en el Señor. Y le dijo: di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y aquí yo endureceré el corazón de egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo ese ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, Jesucristo, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dice que iban ahí pegadito, aquellos iban al otro lado y no se daban cuenta que Israel estaba ahí cerquita de ellos. Una nube iba, ¿verdad?, ahí en medio. Mire, eso era lo que dividía nomás. El ejército de Faraón iba en un lado y el ejército. Dios nos guarda, mire, a veces enceguece hasta el diablo, no sabe ni qué hace el diablo, a veces lo tontea. A veces, por eso es que cuando confiamos en el Señor, no trate usted de querer hacer usted su show ahí, como que usted puede. No podemos nada sin el Señor. Sin mí, dijo Cristo, no pueden hacer nada. Y entonces Dios iba ahí con ellos, y a la par de ellos, y detrás de ellos, y adelante de ellos. En todos lados iba Dios con ellos, y Dios los iba guardando para este momento precioso cuando llegaran allá. Y le dice a Moisés, 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por en medio del recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y teniendo las aguas como muro a su derecha y a la izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que la vigilia de la mañana, que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube, y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Quién lo trastornó? ¿Se da cuenta? Que cuando vienen las circunstancias, que estamos acorralados, que estamos en la circunstancia difícil, Dios viene y toma control. Siempre tiene el control, pero se ejecuta lo que tiene que ejecutar en favor nuestro, y Dios siempre sigue siendo glorificado. Los confundió todos, un ejército muy experto, con mucha caballería, con muchos carros, con mucho ejército, pero cuando Dios obra, no importa qué capacidad tengan los ejércitos de la tierra, porque no es con ejército ni con fuerza, dijo Dios, con mi Santo Espíritu, dijo Jehová, ¿verdad? Los ejércitos. Así que confiemos en el Señor. Ante las dificultades y ante los obstáculos, debemos recordar y confesar el poder de Dios. Debemos mirar con los ojos de la fe. Dios es nuestro protector, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro proveedor. Confía en Él, solo avanza, mantente firme y no te detengas, porque Él va delante de nosotros. Gloria a Dios. Confundió al pueblo, allá lo dejaron, todos pasaron y dijeron estos: ahora sí, nos vamos nosotros también en seco ahí. Cuando lograron meterse al mar, las aguas se derrumbaron otra vez, y la vara, Moisés dijo: tócala de nuevo, y las vertientes del agua que estaban como pared a un lado y el otro empezaron a derramarse otra vez de nuevo, y volvieron a su normalidad. ¿Y qué pasó? El ejército de Faraón estaba a medio camino del mar, y todos murieron ahogados. Y hasta el día de hoy hay pruebas de que han encontrado recientemente, donde han encontrado llantas
oxidadas en el fondo del mar donde los carros de Faraón pasaron por ahí, ¿verdad? Y ahí están como oxidadas con cosas pegadas ahí como caracoles o qué sé yo, pero se mira ahí donde están. ¿Por qué? Como prueba de que ese milagro fue real y no ciencia ficción nomás como algunos piensan, ¿verdad? Porque a veces en las películas es fácil moverle a manipular cómo salga bonito una película y uno dice, ¿cómo pasó esto aquí? Pero aquí no fue asunto de película ni fue asunto de que a ver cómo le movieron a la pantalla porque ni computadoras sabían. Aquí es un asunto que Dios hizo las cosas como Él quiso para sacar adelante a su pueblo. Dios no nos deja avergonzados. Todo el que cree en Dios nunca será avergonzado. Si aquellos confiaban en Dios, si aquellos creyeron en Dios, y si tú confías también en Dios, Dios nos sacará adelante en medio de la aflicción. Solo resta que nos mantengamos firmes en el Señor. Mantente firme y no te muevas de donde estás, porque el Espíritu Santo te ayudará en medio de tu aflicción, en medio de tu problema.